Mi mamá trabajaba en un mercado vendiendo verduras y yo de temprana edad también a veces la ayudaba yo en el mercado. Pero a veces yo como estudiaba también me quedaba en mi casa y en realidad que tengo uso de razón, ¿no? Siempre recibía a mi hermana, a mi mamá cuando venía a trabajar. Y así aparentemente pensé que estaba viviendo en un hogar feliz. Pero pasando los años, y a la edad de 8 años, cuando yo tuve mi hermana, mi mamá se enferma. Y muchas veces lo veo convulsionando, botando sangre por la boca. No sé cuál era lo que tenía, la enfermedad que tenía, pero muchas veces lo vi en la cama, convulsionando, botando muchas veces sangre por la boca, con esputo. Y ahí en la cama a veces yo me entristecía viéndola así. Y a esa edad fue cuando mi madre falleció. Yo tenía 8 años. Mi madre primeramente tenía, aparte de otra familia, o sea, tenía otros hijos de otro hombre. Y mi madre mi madre con mi padre, que tenía otra familia, eran como se llama, solamente éramos 2 hermanos, yo y otro hermano que nada más. Y como se llama, viendo eso, como se llama, cuando mi madre falleció, yo me quedé con los hermanos, con la familia de mi madre. Mi vida cambió mucho en muchas cosas y empecé mayormente a parar mayormente en la calle. Y muchas veces, estando en la calle, conocíamos amigos, amistades que estaban metidos en el robo, en la delincuencia, y empecé a andar con ellos. Empecé a frecuentar mayormente con ellos y ellos estaban metidos a veces en el alcohol y juntamente con ellos paraba. Y llegué a tal punto de meterme en el robo y empecé a robar a mi familia. Y cuando empecé a robarle a mi familia, cuando mi familia se llegaron a enterar, me golpeaban de muchas maneras. Con el palo, me golpeaban con fierro. Bueno, lo robaba a mi hermana mismo, a otra hermana que no está acá. A ella le robaba pues su dinero y llegó a robarlo. Pero no sé cómo lo haría, pero robaba. Yo muchas veces empezaba a desobedecerles. No quería hacerle caso. Me decían hacer una cosa en mi casa, pero no le hacía caso. Y ¿cómo se llama? Yo tenía un hermano que estaba en el ejército y a veces no le gustaba esas cosas. Hasta que chocó con su plata de mi hermana, se había metido a su cuarto y le agarré palazo. La primera vez que robé en mi casa, cogí un dinero que había guardado mi hermana y salí a la calle con mis amigos. Mayormente no era de tanto estar metido, ¿cómo se llama?, en el alcohol, porque o sea, yo lo veía que ellos se tomaban, pero a veces yo me apartaba de ellos. No era de meterme así tanto el alcohol. Y mayormente agarraba ese dinero y me metía en los juegos en videojuegos, todo eso. Y muchas cosas. Y con mis amigos a veces ellos me decían, vamos a hacer esta cosa u otra cosa. Todas estas cosas que tuve con los pandilleros de la edad de 9 años hasta los 25 años, a la edad de 14 años caí al albergue de Maranga. Cuando tuve 14 años, otros pandilleros de otro grupo, me acuerdo que la primera vez me agarraron y me estaban echando la culpa de una cosa que no había hecho. Y el otro se escapa y al otro son se está mareadito, lo dejan con el machete, hacha, no sé qué diablos era. Y viene la policía y lo agarra él con el arma en la mano. Y me sindicaron de algo y los policías vinieron y me llevaron. Y a la edad de 20 años caí, 21 años caí al penal de Origancho. Juntamente con un amigo le robamos a un suboficial de la Fuerza Naval, y lo cogimos en el suelo y le quitamos su billetera, todo, y los policías vinieron y nos agarraron. Dentro del penal mi vida fue algo que, viendo toda la vida que había pasado, yo quería sinceramente cambiar en ese lugar.
porque mi familia empezó a venir a visitarme y yo veía muchas cosas que sinceramente yo no quería caer en esas redes de ese mundo malo, donde empezaron a vender drogas, donde jóvenes se acuestan con hombres, y empecé a ver todas esas cosas y eso primeramente me estaba perturbando y yo no quería vivir esa vida. Empecé a pasar una asistente a ver si ella podía cambiar mi manera de pensar, mi manera de ser. Pero un día también me predicaron la palabra de Dios dentro del penal. Muchas veces estaba solo, triste, pensaba que yo me iba a quedar para siempre dentro del penal, que nunca iba a salir, por más que mi familia me traía esperanza de que ya iba a salir, pero mi alma estaba desesperada, angustiada, no encontraba a veces algo que llenara mi corazón, no tenía paz en mi vida muchas veces, por más que podía tener la visita de mi familia que venía, pero no era feliz. Pensaba mucho en mi madre a veces, por cómo me había dejado a temprana edad, y muchas veces venía a mi mente todas las cosas que había pasado de niño, hasta la edad que estuve dentro del penal, y a veces decía, ¿para qué vivir? ¿Para qué he nacido? Para vivir esta vida. Bueno, lo que pasó conmigo fue que cuando muchas veces me paraba solo, me iba al patio dentro del penal, y a veces en el penal, en el patio, me ponía a pensar de las cosas, y en eso siempre aparecían hermanitos. Unos hermanitos me predicaban la palabra, me invitaban a la iglesia muchas veces, y en muchas ocasiones hacían su culto fuera del patio nomás. Sacaban la banca, todo el púlpito, y hacían ahí sus cultos. Y ahí me invitaban muchas veces, a veces me paraba. Y ese hermanito en muchas ocasiones, aún en muchos días, me empezó a buscar, insistentemente me buscaba. Aún cuando yo estaba en el carretaje, o sea, en el cuarto donde vivíamos, dentro del penal, me iba a buscar muchas veces. Y un día, cansado, me pregunté yo mismo, ¿no? A mí mismo, dije, ya probé todo, ahora voy a probar a Jesucristo. De lo que me hiciste, hermanito, Jesucristo da la paz, la felicidad. Y un día, dentro del penal, ahí me fui a la iglesia un día, ya decidido de entregarle mi vida a Dios. Le dije a Dios, si tú existes, cámbiame. Si tú existes, sácame de este mundo, yo no quiero ser. Y Dios me escuchó mi voz. Dios oyó esa voz que desde ese momento empecé a tener una paz en mi corazón, una felicidad que ya no era diferente. Esa es una paz que sinceramente ya no era pasajero, ya no era momentáneamente, sino era una paz diferente. Yo no quería hacer lo malo de antes, yo no quería hablar lisura, yo no quería estar metido en muchas cosas. A la semana nomás que me convertí, una vez recuerdo que en el culto Dios me dio una experiencia bonita en ese lugar. Dios me llenó de un fuego grande dentro de mi corazón. Estaban alabando a todos los hermanos y un fuego cayó en mi corazón, en mi alma, en mi ser, que todo mi cuerpo empezó a temblar, empezó a sudar, y era algo precioso ese. El Señor me vio en su presencia. Ese Espíritu Santo estaba sobre mi vida. Y ese día, el Señor, desde esa experiencia, le empecé a seguir sirviendo a Dios ahí dentro del penal. El Señor me dio grandes cosas dentro del penal, me dio grandes privilegios. Pero, ¿cómo se llama? Una vez también el Señor me mostró, yo vi dentro del penal, vi el templo temblar, la gloria de Dios cayó sobre ese templo, vi el templo temblar. Y el día que el Señor me muestra para salir a la calle, el año y medio, el Señor me muestra, mediante un sueño, que yo iba a salir a la calle. Me mostró 2 ángeles que me estaban abriendo la puerta de una reja donde yo estaba metido. Y esos ángeles tenían sus vestiduras blancas, resplandecientes. Y yo los vi, esos 2 ángeles que me abrieron la puerta de la reja, y yo estaba saliendo. Y a los 2 días viene mi libertad y salí a la calle. Y después que salí a la calle, me descuidé muchas veces y me olvidé de Cristo. Y de ahí empecé a vivir una vida. Empecé a ser peor de lo que antes era. Empecé a meterme más a la droga, al alcohol, al pandillaje, y me olvidé por completo de Dios. Empecé a andar con mis amigos nuevamente, me volví un drogadicto, empecé a vender mis cosas, me empecé a robar las calles,
En el pandillaje empecé a andar con mis amigos con machete, cuchillo, con sable, con lo que anda con petardas, con lo que andan los pandilleros. Empezamos a tener en las calles, encuentros con los pandilleros rivales. Muchas veces el lugar donde yo vivo, cuántos pandilleros han fallecido, aún son mis amigos y los pandilleros de grupos rivales también han fallecido. Todos los días me empecé a drogar, muchas veces ni comía por drogarme. Todos los días empecé a drogarme, de esa vida que vivía. Muchas veces me acuerdo que después de haberme drogado toda la noche, toda la madrugada, venía y, y me acordaba de Dios a veces. Ahí en mi ignorancia nuevamente le pedía a Dios, Dios cámbiame, le decía a Dios. Le pedía perdón mucho al Señor, Señor perdóname, cámbiame, le decía, pero a veces creía que el Señor no me escuchaba, ya no me oía dar mi voz y que ya se había olvidado por siempre de mí. Nos juntábamos los pandilleros de las barras bravas, que éramos 300, 400, y nos íbamos de allá de Nueva Esperanza hasta un lugar, robándole a la gente, quitándole a la gente sus pertenencias, a las ancianas, le robamos a cualquiera que veíamos ahí, a las parejas. Yo no tenía misericordia de nadie. Todos los días vivía así. Muchas veces los policías venían, no querían votar y nos tiraban bombas lacrimógenas cuando éramos muchos. Y esos policías muchas veces nos tiraban bombas lacrimógenas, nosotros le aventamos esa misma bomba lacrimógena a ellos, para que ellos puedan respirar esa bomba lacrimógena. Y cuando más nos molestaban los policías, reventamos su carro, lo vaciamos sus carros, sus lunas, todos. Y me volví más peor que antes. Y con los pandilleros, muchas veces íbamos al barrio rival, reventamos la luna de todas las casas de los vecinos, no nos importaba nada. Y muchas veces, 2, 3 veces que me salvé de la muerte, los pandilleros me iban a agarrar. Y una vez me agarraron, me tiraron en el piso. Me acuerdo que me caí, me empezaron a golpear fuerte, me patearon, me metieron piedra todo en el cuerpo, todo. Pero le doy gracias a Dios porque no tuvieron ni un arma punzocortante que pudieran hacerme daño. Me tiraron una piedra en la parte de la boca y me reventaron la boca. Y pero aún yo seguía así metiendo el pandillaje. No me interesaba. Muchas veces caía a la comisaría de donde yo he crecido, y a veces los policías cada vez que caía me decían que tú otra vez, me decían así los policías. Y él va creciendo, se metía a las pandilleros, y también se metía se metía a fumar antes. Hasta que llegó al penal, entonces también tuvo un ingreso adentro. Yo no sabía lo que yo tenía. Y empezando a botar sangre por la boca. Así igualito le pasé a mi mamá. Pero yo empecé a botar sangre por la boca, no sé qué es lo que tenía. Pero yo seguía drogándome así igualitamente. No me interesaba mi vida. Hasta muchas veces querían quitarme la vida de tantas cosas que pasaban en mi vida. Y empecé a botar sangre por la boca. Y en esos momentos, muchas veces no podía dormir, me agarraba fiebre en las noches, sudaba por las noches. Y un día me fui a la posta cerca de mi casa y me dijeron que tenía TBC, principio de TBC. Pasé un tratamiento que fueron de 6 meses y empecé a tomar pastillas para curarme. Y puse una fuerza de valor de mi parte también para poder dejar la droga. Y a los 4 meses que estaba pasando ese tratamiento, empecé nuevamente a drogarme. Empecé nuevamente a seguir lo mismo. Mi familia me ofrecían un trabajo. Me ofreció un trabajo en familia, me dijo de manejar moto, repartidor. Y aprendí a manejar moto y me pusieron en ese trabajo, queriéndome hacer cambiar, salir de esas amistades que yo tenía. Y estaba con él y empecé a trabajar, pero no dejaba la droga. Manejando mucho moto muchas veces,
me iba drogado. Y un día manejando mi moto, tuve un accidente con mi moto. Mi pierna se había roto, los huesos de mi pie se rompieron. Y los dedos de mi pie izquierdo se habían hecho arcilla. Los médicos me decían, ya no vas a poder caminar. Y si me daban esperanzas, vas a poder caminar de acá a un año, 8 meses, 10 meses. Y estando ahí me llevaron a una clínica, y en esa clínica me acuerdo que vino un amigo de mi hermana y me trajo una Biblia. Y como se llama, yo pensaba que Dios ya recién se había acordado de mí. Y me acuerdo en eso, cuando me trajo la Biblia, me acordé de Dios también yo. Cómo la había fallado, las cosas que había pasado. Y estando así, un día cuando me iban a operar el pie, me acuerdo que en la misma sala de operaciones le dije al Señor, Señor, que seas tú que estés operando mis pies. Y le dije, Señor, si tú me sanas el pie, yo voy a ir a tu casa. Manda uno de tus hijos que me vaya a predicar tu palabra para ir a tu casa, porque yo te quiero servir. Y así le dije al Señor. Y un día, después de la operación, salió bien, todo salió bien la operación. Dijeron, están bien, tus dedos todos están bien. Y en eso, ¿cómo se llama? Llegué, me dieron de alta. A las 3 semanas me dieron de alta y estuve en mi casa. Pasó una semana en mi casa y justo vino un hermanito. Un día estaba fuera de mi casa, no podía caminar, estaba con mi pie afuera, así con yeso. Y justo viene ese hermanito que una vez vino a buscarme. Y me dijo, se sorprendió cuando me vio con el pie así. Me dijo, ¿qué te pasó? ¿Por qué? Y le empecé a decir. Me dijo, vamos a la iglesia. Y ahí entendí que esto era de Dios. Y después que salió toda la prédica, todo en la iglesia, entonces le dije, era una mujer que estaba dirigiendo el culto y que estaba predicando también. Y le dije, quiero entregar mi vida a Dios, le dije, quiero reconciliarme con Dios, le dije. Y ahí le dije, y en eso me dijo, vamos a orar por ti, me dijeron. Y pues empezaron a orar por mí. Me acuerdo que ese día lloré como un niño. Lloré como un niño estando ahí y le entregué mi vida a Dios. Me reconcilié con Dios ahí. Y después de haberme reconciliado, empecé a buscar a Dios. A veces no podía cargar mi Biblia. Siempre llevaba mi Biblia en una bolsita para llegar a la iglesia. Pero siempre llegaba a la iglesia. Y estando así, yo le decía a Dios, Dios, sana mi pie. Sana mi pie. Quiero predicar tu palabra, le decía. Quiero testificar de tu amor, de todo, le decía a Dios. Y después de eso, los médicos en la clínica me decían, para que tú camines nuevamente, 8 meses. Y en eso, en la iglesia anterior no sentía nada, solamente quería ir a la iglesia, pero no sentía nada. Y me acuerdo que viniendo aquí, cantando alabanzas a Dios, el siervo de Dios, cierro mis ojos y después de tanto tiempo sentí esa presencia hermosa en mi vida, en mi corazón. Una presencia que empezó a llenar mi corazón, mi alma, mi ser. Y eso me motivó, me alentó de que el Señor no me había olvidado, de que el Señor siempre estaba conmigo, que no me había dejado. Y entonces empecé a buscarlo a Dios. En mi casa me empezaron, como dentro del penal, me enseñaron a ayunar, a vigilar. Dentro del penal y empecé a buscar a Dios en mi casa, empecé a ayunar, empecé a vigilar en mi casa muchas veces. Y en el ayuno el Señor me libertó, porque me acuerdo que estando así en ese ayuno, me acuerdo que estando así, algo se apoderó de mi ser, que empezó a tirarme al piso, empezó a revolcarme en el piso, y empezó a salir algo de mi ser, algo que mi garganta se empezó a cerrar, y salían de mi cuerpo, de mi ser, todo. Y después de no sé cuánto tiempo estuve así en el piso, que me sentí completamente libre, me sentí completamente bien, que ya no tenía nada de carga, esa carga pesada que tenía antes ya no sentía, me sentía aliviado, libre. Y después
A los 2 días, 3 días después de eso, que pasé, tuve esa experiencia que Dios me dio, estando ahí también en otro ayuno en mi casa, el Señor me llenó de ese Espíritu Santo, me renovó, y a los 2 meses, estando y justo en el instituto en ese poco tiempo, me dan de alta y me sacan yeso y empecé a caminar nuevamente, empecé a saltar, empecé a caminar. El Señor me había restaurado mi pie, el Señor me había sanado mi pie, ya no podía caminar, ya podía saltar, ya podía correr, porque el Señor los 2 meses nomás me sanó de mi pie. Y desde ese día, el Señor, desde ese día que Dios me sanó, empecé a predicar la palabra. Porque yo le decía, Señor, si tú me sanas, yo predico tu palabra. Yo predico tu palabra, donde vaya, donde esté. Y eso es lo que hago. Ahora predico la palabra. Ahora me voy a los carros, me voy a todos los lugares, a los parques, a los mercados. Y digo que Cristo cambia, que Cristo liberta, que Cristo sana todo. Que para Él no es imposible. Claro, es otro, que diferente. Es un cambio total. Como dice, ha nacido de nuevo, ¿no? Ahora estoy trabajando en la casa de Dios. Nunca me lo pensé trabajar acá en la casa de Dios como levita. Yo decía, ¿qué voy a trabajar yo en la casa de Dios? Yo no. Pero hay otros hermanos que son más capacitados que yo. Pero Dios me dio privilegio por trabajar en la casa de Dios y estar acá como vigilante, cuidando su casa de Dios, su casa sagrada. Y Dios me ha dado grande privilegio en este lugar. Mi familia, ahora ya no hay nada de resentimiento en mi corazón, ahora los amo. Voy y les predico y a veces cuando llego a visitarlos me tratan bien y a veces se sorprenden con ese cambio, esa transformación que yo tuve en mi vida, conociéndome antes como era, conociéndome como yo era antes, pero a veces se siente bien. Claro, a mí también me habla todo, pero bien, por lo que haya cambiado bastante. Estoy agradecido de Dios de las cosas que ha hecho en mi vida y puedo testificar que para Dios no es imposible. Él aún al hombre, a la mujer que es menospreciado, que lo echan de menos, el Señor lo reconstruye, el Señor hace su vida nueva y eso es lo que Dios ha hecho con mi vida. Se ha metido de evangelista. Está ahí, pero es buena gente. Él está muy bien. Sigue en ese ramo que va él. Está dando ejemplo a todos los niños acá. No está parado en las esquinas, no está andando con malas juntas. ¿Ah? Por eso yo, donde lo encuentro, yo lo abrazo a él. Y ahora sí sé lo que es el cariño, el amor, conociendo a Dios, a Cristo, el amor es diferente. Nada me interesa, ya nada quiero yo de esa vida. Yo solo quiero vivir para ti, quererte a ti, servirte más. Y cada día quiero luchar por hacer